Dicen que por el año 1300 en Suffolk, un pequeño pueblo del Reino Unido, aparecieron dos niños con la piel completamente verde. Se trataba de un niño y una niña que además tenían apariencia de desprotegidos y llegaron por su voluntad. No aceptaban alimento que no fueran vainas de frijol y no hablaban inglés. Posteriormente aprendieron a comunicarse y cuando eso sucedió explicaron que venían de un lugar llamado la Tierra de San Martín, donde jamás se veía la luz del sol, y llegaron a este poblado tras seguir un río de luz y campanas. Se ha pensado que estos provinieron de una sociedad subterránea o de una familia extraterrestre. Bouvet Island es uno de los lugares más aislados del planeta, pues se trata de una pequeña isla cuyo territorio más cercano es la Antártida, la cual se encuentra a más de 1700 kilómetros al sur. Este sitio nunca ha sido habitado e incluso la vida vegetal es insostenible allí. Nadie nunca podrá habitarla. Sin embargo, cuando una expedición británica llegó a la zona en 1964, descubrieron un bote abandonado en una laguna de la isla, además de los remos, madera, un tambor y un depósito de cobre. El barco estaba en buenas condiciones, pero la expedición no pudo encontrar el rastro de ningún pasajero. Años después, cuando otra expedición fue enviada a la isla, el bote se había desvanecido. Todos los demás objetos que se encontraban cerca de él también. Hasta la fecha, nadie sabe cómo llegó allí el barco. Las gemelas Pollock. Esta historia es en verdad escalofriante. Dicen que en un matrimonio que llevaba este apellido hace muchos años, perdieron a sus hijas en un accidente automovilístico, una de 11 años y otra de 6. Habiendo sobrevivido la pareja a dicha catástrofe, decidieron formar nuevamente una familia, y en su siguiente embarazo tuvieron gemelas. Este par de nuevas integrantes comenzaron a hacer una serie de nuevos misterios cuando, al parecer, recordaban cosas que ellas nunca vivieron, pero sus difuntas hermanas sí. Según la opinión de un psicólogo, lo que pudieron haber experimentado en este hogar fue una reencarnación. En 1949, el geólogo Vadim Kolpakov partió en una expedición hacia Siberia y halló lo que hoy se conoce como el cráter Potomsky. Kolpakov viajó a un territorio casi inexplorado a pesar de que le advirtieron de no seguir. Una vez adentrado a lo profundo de los bosques siberianos, encontró un cráter gigante. De cerca se parecía a un volcán, pero Kolpakov sabía que no hubo volcanes en la zona durante al menos un par de millones de años. Este cráter parecía relativamente recién formado, alrededor de 250 años. Desde el descubrimiento del cráter ha habido muchas teorías sobre por qué o quién podría haberlo creado. Algunas personas han especulado que podría haber sido formado por un meteorito u ovnis. En 2005 una expedición se puso en marcha en la esperanza de encontrar respuestas, pero el líder de la expedición murió de un ataque al corazón, a pocos kilómetros de distancia del sitio. Al sureste de Japón se cuenta con una especie de triángulo de las Bermudas que ha aterrorizado a bastantes marineros asiáticos. Ubicado a este punto en los territorios de la isla Miyake, se atribuyen a su naturaleza la presencia de dragones o bestias marinas que son las culpables de barcos y aviones desaparecidos. Incluso hay territorios que aparecieron en la cartografía antigua muy cerca de estas coordenadas, pero extrañamente ya no se encuentran. Se ha puesto también la existencia de una civilización submarina responsable de todos estos percances, pero obviamente nada está comprobado. Otro misterio centenario se le ocurrió en 1901, el asesinato de Ada Maria Mills Redpath y su hijo Clifford en su lujosa mansión de Montreal. Ella era una viuda muy rica que sufría de artritis, su hijo en cambio era muy saludable y estaba en el proceso de preparación para hacer el examen de la barra canadiense. Un periódico especula que Clifford no podía manejar el estrés del examen y mató a su madre antes de suicidarse. Otro periódico afirmó que la viuda Redpath sufría de insomnio severo, tanto que ella trató de quitarse la vida. Cuando su hijo intervino, fue disparado accidentalmente hasta la muerte por su propia madre. Lo raro es lo que el forense escribió en su informe sobre el caso, los detalles cedidos por un médico que ni siquiera estaba en la escena del crimen. En dicha prueba, el informe concluyó que Clifford era un epiléptico y debía haber tenido un episodio de locura temporal el día que él y su madre murieron. Aún más extraño es el hecho de que la policía nunca fue llamada a la mansión.
La tragedia ocurrió en un jueves por la noche, y en menos de 48 horas se realizaron los entierros. En cuestión de semanas la vida en el barrio reanudó su rutina habitual. Nadie mencionó los asesinatos nunca más. La mansión Redpath sigue siendo uno de los misterios más fascinantes en la historia de Canadá. Esta gran piedra localizada en Massachusetts goza de tener en su superficie una serie de impresionantes petróglifos. Su estudio comenzó desde 1680, cuando los primeros colonos intentaban descifrar todo lo que encontraban, pero hasta la fecha nada puede hallar su explicación. No se sabe si los grabados que tienen son chinos, portugueses o los primeros fonemas de la humanidad. En 1900, las únicas almas que viven en la isla escocesa de Eleanor eran 3 fareros. El día después de Navidad, una nave de abastecimiento llegó a la isla. Para sorpresa de la tripulación, los fareros no los estaban esperando en el pequeño muelle de la isla y enviaron a un hombre a investigar. Se dio cuenta que de 2 de las 3 chaquetas impermeables no estaban. Al llegar a la cocina se encontró con los restos de comida y una silla tirada en el suelo. El reloj de la cocina había dejado de funcionar. Los fareros no estaban en ninguna parte. La investigación adicional reveló las inscripciones inquietantes en el registro del faro. La entrada del 12 de diciembre fue escrito por un guardián llamado Thomas Marshall. En ella, Marshall afirmó que la isla había sido golpeada por los vientos severos, a pesar de que el faro fue lo suficientemente sólido como para sobrevivir a cualquier tormenta. Marshall escribió que el guardián principal, James Dugat, era muy tranquilo. El tercer guardia, William MacArthur, era un marinero experimentado y un famoso peleador. La última anotación decía: la tormenta terminó, mar en calma, Dios está por encima de todo. Lo más extraño es que a pesar de que el faro era visible desde la cercana isla de Lewis, ninguna tormenta fue informada durante los días señalados en la entrada del registro. El asesinato de John F. Kennedy siempre ha sido un misterio, pero el que involucra a este personaje femenino bien podría ser ya el tema de alguna película. En las fotos que dan crónica de lo sucedido aquella tarde, se observa muy cerca a los hechos a una mujer de abrigo y pañoleta en la cabeza, conocida también como Babushka, y que parece estar fotografiando o filmando durante el asesinato. Nunca se supo quién era y si de verdad contaba con información pertinente, pero cuando fue convocada a testificar, nunca se presentó. Hace más de 120 siglos fueron enterrados en las montañas del Tíbet un grupo de pequeños hombres con cabezas desproporcionadas y artículos extraños para nuestra comprensión, los cuales eran en su mayoría discos grabados con jeroglíficos. Estos discos fueron descifrados por un equipo de investigación que, al lograr leer los mensajes, han jurado de que se trata de seres extraterrestres que chocaron en la Tierra cuando iban de regreso a casa y su raza tenía por nombre Dropa. ¿Será posible?